Un saludo para todos y bienvenidos a Vida Coherente, el programa semanal de los jueves. Y el tema de hoy, bueno, seguimos con la conciencia. La conciencia y esa va a ser la dinámica de gran parte de este año. De todos modos, la conciencia es lo único que existe, y lo digo en serio. Pero la conciencia y el corazón, ese es el título de este programa. No podemos hablar de los dos temas, no podemos hablar de conciencia desde nuestra cosmovisión si no hablamos de corazón. Son dos temas muy ligados. Ahora van a ver por qué. Pero quiero hablar un poquito de los domingueros. El dominguero pasado va a aparecer ahora en Vimeo. Quiero decirles que estamos cambiándonos de YouTube a Vimeo, así de a poco, por varias razones. El dominguero pasado se va a subir a Vimeo y va a estar a disposición de todos desde la página, ¿no? Es el lugar, desde la página Vida Coherente. Y me olvidé mencionar, porque el tema del dominguero eran las pruebas de que la conciencia es una entidad libre, no como la conceptualizan los científicos materialistas, mecanicistas. Estuve hablando de la hipótesis Penrose-Hameroff y había dicho que de Hameroff se rieron muchos años, pero me olvidé contarles el final de la historia, que fue hace muy poco. Apareció un japonés, Anirban Bangyopallai, que resulta que había dedicado toda su vida a estudiar esto de los microtubulitos, de las neuronas, donde se supone que tiene su asiento la conciencia. Aunque, cuidado, la conciencia es no local. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está la conciencia? Muchos van a señalar el corazón. No. La conciencia individual, la conciencia circunscrita, está en todo lo que somos nosotros, o sea, en todo el cuerpo y en el campo bioenergético. Así que por lo menos 2,5 metros para cada lado, y nos cubre la conciencia. Estamos dentro de la conciencia circunscrita o de la conciencia individual. La conciencia tiene diferentes círculos, aunque sea siempre la misma conciencia absoluta, pero circunscrita de acuerdo a varias realidades. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver, pero termino con este japonés. Resulta que este japonés se dedicó toda su vida a estudiar esto de los microtúbulos, toda su vida profesional, y ha llegado a reproducir en laboratorio el comportamiento de esos microtúbulos y a medir la misma oscilación que ya había calculado Penrose para la conciencia. O sea que ahora tenemos la prueba empírica de la hipótesis Hameroff-Penrose. A ver ahora quién se ríe de esa hipótesis. Si bien, vuelvo a repetir, la conciencia tiene su asiento en esos microtúbulos que conforman el citoesqueleto neuronal,
al ser no local, al tener la característica de no localidad, nos cubre, ¿no? Eso es la conciencia circunscrita. Pero hay círculos que son muchísimo más amplios. Esa figura que tienen allí, que está tras mío, es un símil. Como todo símil tiene sus deficiencias, ningún símil es perfecto. Y lo que se pretende representar allí es un océano infinito. Ahí viene el primer problema, no hay océanos infinitos, pero imaginemos que este es un océano infinito. Además tendría que haber agua por arriba y por abajo, pero bueno, vamos a dejarlo así. El océano infinito sería la conciencia absoluta. La conciencia absoluta cubre todo, es omniabarcante. Por eso dije que es lo único que hay. Ahí dentro está todo. Es el ser necesario. Es el ser con mayúscula. Es el ser del cual dependen todas las otras existencias, pero no existencias reales. Bueno, sí son reales, pero no la misma existencia que la conciencia, sino que son seres en otro. ¿Qué es un ser en otro? Un ser en otro es algo que existe, pero que depende de otra cosa para existir, no existe en sí mismo. En sí mismo, el universo, nada existe. Existe la conciencia que proyecta un universo, muchos universos, un multiverso. Bueno, si el océano es la conciencia absoluta, esos dos círculos que puse allí pretenden representar universos. Y lo hice de acuerdo al principio holográfico. El principio holográfico es parte del paradigma holográfico, que tiene toda una historia bastante larga, de paso, empieza en los años 50. Pero el principio holográfico, que según el Tecnológico de Viena está demostradísimo, o sea, ya no se lo discute, dice que nuestro universo, en realidad toda la información de nuestro universo está en un universo frontera de 2 dimensiones, no de 3, que proyecta hacia su centro un universo de 3 dimensiones, como se ve allí. Supongamos el que está de este lado. Allí ven un universo de 3 dimensiones proyectado. Se ve la galaxia Andrómeda, la Vía Láctea. Eso que está ahí en verde y lo que está en lila pretenden ser los campos de el prana y el akasha, la energía y la información. Siempre van juntos, pero de alguna manera había que representarlos. Bueno, y dentro de esa galaxia estaríamos nosotros, sistema solar, la Tierra, el planeta, con todo lo que tiene, y la raza humana. Entonces, como vamos viendo, hay círculos hasta llegar, estas son imágenes que yo muestro en mis talleres, hasta llegar a un círculo menor, que serían las conciencias circunscritas. Ahí lo representé, supongamos que ese es el océano, que es el mismo, un acercamiento del mismo océano, y ahí hay millones de esos salvavidas típicos que usaban los barcos. Bueno, supongamos que cada salvavidas
es uno de nosotros, es una conciencia circunscrita. Ahí hay una pregunta en el cuadro amarillo que dice: ¿qué diferencia hay entre el agua de afuera del salvavidas y de adentro? Si este de la punta soy yo y yo decido experimentar eso que está ahí, es una experiencia individual, la pregunta es: ¿qué diferencia hay entre esa agua y el agua de afuera? En los talleres todos me dicen: ninguna, por supuesto, no hay diferencia. Sigue siendo la misma conciencia absoluta. Incluso por debajo estamos todos unidos, todos somos uno, solo que tenemos esa circunscripción, y al circunscribirnos a una experiencia individual, ¿qué es lo único que perdemos? Bueno, perdemos el panorama completo. La única entidad que tiene todo el panorama completo es la conciencia absoluta. Nosotros tenemos el panorama de una sola experiencia. Pero además de la conciencia individual, hay otro círculo más grande, que es la conciencia colectiva. Vamos a hablar de eso ahora. Y hay otro más grande, que es la conciencia global, porque la conciencia colectiva se refiere solo a la humanidad. Y los seres humanos tenemos la mala costumbre de pensar que somos los únicos en este planeta. No, hay muchas cosas más. Además de la conciencia colectiva está la conciencia global, que es más amplia todavía. Y así sucesivamente. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de cómo surge este tema de la conciencia y el corazón. Esto comienza hace más de 25 años con los estudios del Instituto HeartMath de California, y entonces el entonces director de investigación, Rollin McCraty, el doctor Rollin McCraty, había llegado a una conclusión no muy comprometida, pero decía que sobre la base de sus experimentos tenía que concluir que el corazón está conectado a una inteligencia superior. Por eso digo que no es muy comprometida. ¿Qué es esa inteligencia superior? Bueno, para nosotros la inteligencia superior es directamente el campo de información cósmico, inseparable de la conciencia absoluta, digamos la parte informática de la conciencia absoluta. Allí tenemos el corazón conectado. Hacían experimentos indiscutibles. Es decir, me gusta cuando los experimentos son, imposibles de refutar. Experimentos con imágenes de alto impacto emocional. Entonces, a la persona le ponían una imagen que la impactaba, esa persona estaba conectada a un electrocardiograma. Había imágenes hermosas, coherentes, una belleza, que ponían a la persona. Y había imágenes espantosas, horripilantes y aterradoras. Bueno. La cosa es que ante una imagen de esas aterradoras, el gráfico del electro era todo como de una manera así muy, parecía una sierra, pero irregular, ¿no? En cambio, con las otras imágenes es otro tipo de gráfico, mucho más regular, simétrico. ¿Okay? Bueno, lo que más llamaba la atención es que antes que viniera la imagen esa espantosa, aterradora, el corazón ya empezaba con su gráfica con su gráfica irregular. O sea, ya sabía
la imagen que iba a venir. Y antes que viniera una imagen de esas bonitas, el corazón se ponía con su gráfica simétrica. Ya sabía lo que iba a venir antes que eso fuera percibido. ¿Cómo es posible? Bueno, el corazón presiente, siente y presiente. Al estar conectado a esa inteligencia superior, que es el campo de información cósmica, como dice Erwin Laszlo, campo akáshico, de akasha, en sánscrito, que es información, por supuesto que sabe lo que va a venir. Allí está la línea de tiempo, la cadena de acontecimientos en la cual estamos. Lo que destacaba el instituto es que el corazón capta la información de manera muy diferente que el cerebro. Ya sabemos que el corazón tiene su propio cerebrito, chiquito, de 40.000 neuronas, más o menos, pero eso le alcanza para recibir información, no de manera como el cerebro, discursiva, lógica, argumental, no, de manera intuitiva, global. Es la idea completa, con todo y emoción, y por supuesto sin palabras. Esa idea después hay que traducirla a palabras. La conciencia no usa palabras. También tengo pruebas de eso, pero pertenece a otro tema. Y a esto de recibir información en ese pequeño cerebrito, incluso recibirla antes que el cerebro, las personas estaban conectadas a un electrocardiograma y a un electroencefalograma. El corazón recibe, según este instituto, la información 4.5 segundos antes que el cerebro. Después se entera el cerebro, están muy conectados. Si ustedes vieran las conexiones entre cerebro y corazón, diría, es una misma cosa. Es lo mismo. O sea que el corazón parece un apéndice del cerebro, de tan conectado que está. Y está conectado por los aferentes, pero también está conectado por los campos electromagnéticos, el del corazón, de 5 metros de diámetro, el del cerebro, chiquito, pero de todos modos también se conectan electromagnéticamente. A eso el instituto le llama inteligencia del corazón. O sea que la inteligencia que tiene el corazón, esa intuición, pero no estamos hablando aquí de intuición común. Esto no es lo que llaman, ay, tuve una intuición, o la intuición femenina, no. Aunque sí es cierto que en esos experimentos de presentir de las imágenes de alto impacto, las mujeres presienten más que los hombres. Eso tengo que admitirlo, porque ese fue el resultado. Pero decía que no es el concepto común de intuición. Esta inteligencia del corazón, esta intuición que recibe el corazón, entonces proviene directamente del campo akáshico, de la conciencia absoluta, y de allí la importancia que le da el instituto. Nosotros tenemos una conciencia circunscrita, pero esa conciencia, por decisión propia, no tiene el panorama completo. Sin embargo, tenemos un canal directo al panorama completo, que es el corazón. De ahí que es tan importante conciencia y corazón. Son dos temas que van juntos. El corazón es el único órgano que tiene receptores para todas las sustancias conocidas del cuerpo. Pasa toda la sangre por allí,
Y como tiene receptores para todas las sustancias, puede distinguir y puede informar cómo están o qué cantidad hay. Y de allí que también es el único órgano que manda más información al cerebro de la que recibe. Te dirán, pero es imposible. No, no es imposible. El cerebro no tiene receptores para todas las sustancias, y aquí sí. Muchas simplemente las detecta, otras incluso las regula. Regula una cantidad de sustancias cerebrales y le dice al cerebro cuánto tiene que segregar de tal o cual sustancia. Muy bien, tiene otras características muy interesantes. El primer órgano que comienza a funcionar en la morfogénesis del cuerpo humano, lo primero que empieza a funcionar es el corazón, mucho antes que el cerebro. Y bueno, esto de la intuición del corazón, de la inteligencia del corazón, de aquí tenemos nosotros mucho que aprender. Porque ustedes saben que información, como en todas las cosas de esta realidad intervenida, existe información falsa y existe información verdadera. La que proviene de esa intuición del corazón es verdadera. La falsa, por lo general viene del ego, del cerebro. No es lo mismo ego que cerebro, pero sí sabemos que el cerebro es el que construye esa ilusión todos los días que llamamos ego. Y entonces ahí vienen el cerebro está lleno de miedos, de prejuicios, de creencias falsas, creencias limitantes, pero también hay muchos que le agregan ocurrencias, le agregan inventos, cosas que no tienen fundamentación, cosas que después el cerebro se ocupa de argumentar sobre premisas falsas, pero se ocupa de argumentar y de justificar. Pero la gente mentirosa muchas veces se convence hasta de sus propias mentiras. En ese sentido, el cerebro es muy listo, claro. Tiene 86.000 millones de neuronas, ¿no? Entonces, es mucho más listo de lo que nosotros nos creemos. Tenemos que aprender a escuchar lo que en Vida Coherente le llamamos la voz del corazón. Tenemos al menos 2 meditaciones para escuchar la voz del corazón. No es de lo más fácil o sencillo de hacer, se requiere cierta práctica, pero se logra. Y como el problema es traducir a palabras esa idea o imagen, o sea, el corazón lo que recibe es una intuición, una idea global, ¿no? Completa, con emoción. Tal vez eso provoque alguna imagen, provoque un recuerdo, bueno, eso hay que traducirlo a palabras, y allí es donde viene la dificultad. Pero tenemos otras meditaciones que es solicitar información a ese campo infinito de información, al campo acásico. Entonces, cuando no funciona de una manera, lo hacemos de otra manera, solicitando información. Ahora, hay que tener muy en cuenta, por allí leí en algún blog que hablaban de mí y de algunas afirmaciones que yo hice. Puede ser que en algún momento lo haya dicho de esa manera,
como que tanto el corazón como el cerebro sienten, tienen emociones, pero si en algún momento o en algún programa dije eso, ahora tendría que hacer un pie de página, aclarar, hacer una cita a pie de página y aclarar. Las emociones del cerebro son muy diferentes a las del corazón, muy diferentes. El cerebro puede tener muchos tipos de emociones, pero se divide en dos. Son como emociones primitivas. De paso, toda la parte cerebral que se llama emocional es de las más antiguas, es muy primitiva. Entonces lo que siente el cerebro es placer o dolor, nada más. Claro, le damos muchos nombres. Al placer le podemos dar gozo, alegría, bueno, lo que quieran. Y al dolor le podemos decir tristeza, desánimo, lo que ustedes quieran. Pero en realidad se reduce a esas dos cosas, placer o dolor. Sale todo de la amígdala, después se divide en dos y van a dos centros diferentes. Si serán diferentes, la emoción de placer y la emoción de dolor del cerebro. Pero son muy primarias, muy estímulo-respuesta. O sea, recibo un estímulo, la respuesta es placer o dolor, siempre. En cambio, el corazón, al estar abierto y conectado a esa infinitud de información, siente de otra manera, es mucho más profundo. Cuando nosotros hablamos de amor del corazón, del amor universal, no del enamoramiento, que es precisamente lo que se siente gracias a una cantidad de drogas naturales que el cerebro segrega, sino del amor universal. Quiero decirles que el amor universal sí comienza, sí es una energía, pero produce en el ser humano un sentimiento que es muy complejo, muy complejo. Sentir amor hacia alguien no significa constantemente estar en una emoción de placer. A veces significa dolor. Y no es contradictorio. No es contradictorio, es que es un sentimiento complejo. Yo puedo sentir cierto dolor superficial, pero en el fondo hay un amor incondicional por cierta persona. ¿Ven que es muy diferente lo que se siente en el corazón conectado a ese campo de información que lo que se siente en el cerebro, que es prácticamente un reflejo, una respuesta? O sea, casi apretar un botón y como un robot respondemos. Es muy diferente. Sí, agradezco mucho a estas personas que me citaron en ese blog, pero quiero aclararles eso. Ambos sienten, pero es muy diferente la emoción del sentimiento profundo del corazón. Bueno, y ya saben que el corazón tiene otras genialidades que no tiene el cerebro, y es que es capaz de sintonizarse en las frecuencias de propagación de las ondas radio en la ionosfera. Eso, sumado al descubrimiento de Piotr Garayev de que nuestro ADN puede convertir una información en ondas radio, allí tenemos la telepatía. La telepatía se la debemos al corazón. Desde nuestro punto de vista, incluso la manifestación de lo que nosotros queremos se la debemos al corazón. En este momento, HeartMath está realizando una gran investigación que se llama Coherencia Global. Es una investigación que incluye
aquella de 1998 de Princeton, que se llamó Conciencia Global, aquella que inició el doctor Roger Nelson en 1998 y que duró, yo no sé si sigue funcionando, pero datos hay, o tenemos datos hasta el 2015, nada más. Pero además de esto de la conciencia global, que no creo que sea el mejor título para esa investigación que se hizo en Princeton, porque en realidad estaban hablando de la conciencia de la raza humana, estaban hablando de la conciencia colectiva exclusivamente. Ahora el Instituto Matemáticas del Corazón está haciendo una investigación, pero con otras variables, y lo llaman coherencia global o la ciencia de la interconectividad. Ahora de Rusia vino Konstantin Korotov al instituto, a California. Están trabajando junto con Lynn McTaggart, que hace muchísimos años que esta investigadora está con estas cosas. Y ellos dicen que nuestras actuales investigaciones, las hipótesis fundamentales de estas investigaciones actuales, bueno, son 4 que quiero compartirlas con ustedes. La primera es que la salud humana y animal, no solamente los humanos, las funciones cognitivas, las emociones y los comportamientos también son afectados por el planeta. Y no solo por el planeta, sino por una cantidad de cosas que rodea al planeta. Hablan de los campos solares, geomagnéticos, otros campos relacionados, el mismo campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra, dice la segunda, es un portador de información biológica relevante que conecta todos los sistemas de vida. Cuando se habla de todos los sistemas de vida, no se está hablando solamente del ser humano, se está hablando de humanos y se está hablando de animales. Incluyen aquí también el latido de la Tierra, la frecuencia Schumann. De ahí que nosotros estamos tanto ahora con la música de 432 Hz, porque es un múltiplo de la frecuencia Schumann. Sería la frecuencia Schumann 5 octavas más alta. O sea, tendría que ser la frecuencia natural en la cual debería estar afinada la música humana. Pero bueno, se cambió la afinación por allá por la Segunda Guerra Mundial y así quedó. La tercera hipótesis es que cada persona, cada uno de nosotros, afecta a todo el campo global. Estoy hablando de que una sola conciencia circunscrita afecta a la conciencia colectiva y más allá todavía, al campo global. Afecta a los animales. Afecta a los animales. ¿Afecta al mundo vegetal? Afecta al mundo vegetal. Ya sea para bien o para mal, ¿no? Una persona afecta con coherencia o con incoherencia todo el campo global. Y como dicen que la cuarta dice que ya no la individual, sino la conciencia colectiva humana, también es una de las que más afecta, no para bien específicamente, al campo global de información. Aquí está la hipótesis, la afirmación que más me interesa de este programa, porque dice el instituto que grandes grupos de personas, guiados por la conexión del corazón, en estado de empatía, amor y compasión, generarán un entorno más coherente
que puede beneficiar a otros y compensar la discordia y la incoherencia planetaria que rigen los tiempos actuales. Hace poco me habían hecho esta pregunta. Si lo que estamos haciendo en Vida Coherente ya está ayudando a todo el planeta. La respuesta es sí, porque al lograr que una persona pase de la incoherencia a la coherencia, y no es una, son cientos, cada reto de coherencia sostenida es de 50 personas y ya vamos en el sexto. Entonces esas 300 personas, si todos lograran, supongamos que 250 de allí logran la coherencia, bueno, eso es un aporte que ayuda a compensar la incoherencia que prevalece actualmente en el planeta. No estoy hablando aquí de la masa crítica, ni estoy hablando de ningún salto cuántico, ni estoy hablando del cambio planetario que hace tanto que estamos esperando. No, simplemente que lograr que muchas personas estén en coherencia ayuda a que otras personas estén en coherencia, y muchos me vienen a decir, qué interesante, resulta que ahora que yo me puse en coherencia, que en mi familia, que había discusiones, empezaron a cambiar, Claro, nosotros afectamos todo el entorno. Y también son círculos concéntricos, eso va afectando todo el planeta finalmente. Bueno, la conciencia colectiva, esa que se descubrió en 1998, gracias a ese proyecto de Princeton que se llamó Conciencia Global, pero que en realidad lo que llegó a descubrir fue la conciencia colectiva, también está dentro de el proyecto Coherencia Global. Es como que el Instituto Matemáticas del Corazón retoma, porque también distribuyó, al igual que Princeton, transmisores de números aleatorios en varias partes del mundo. Entonces retoma el trabajo que aparentemente se frenó en el 2015 y que se estaba haciendo no solo desde Princeton, sino que había, dicen, más de 60 centros activos en la red conectados a esos transmisores de números aleatorios. Los transmisores de números aleatorios dan una gráfica también. Entonces, cuando sucede algo en el planeta que golpea a la emoción pública, a la opinión, pero de la humanidad, esa gráfica que venía normal da un salto. Y los saltos son de diferentes, según el acontecimiento. Obviamente que el salto probablemente más grande de la historia fue el del 11 de septiembre del 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, pero hay otros que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, aquella meditación por la paz mundial que se hizo el 24, esta me interesó mucho, porque no pensé que tuviera un resultado, desviación, le llaman a eso. Meditación por la paz mundial, se hizo el 22 de abril del 2015. Y sí, afectó la opinión pública, no tanto como los ataques terroristas de París, que fueron en ese mismo año, en noviembre, por supuesto, el de los ataques terroristas mucho más, pues eso conmueve a la opinión pública, pero sí es más alto que la muerte de Hugo Chávez, por ejemplo.
Tal vez alguno pensaría que la muerte de Hugo Chávez movería más la opinión pública que la meditación por la paz mundial. No, la meditación por la paz mundial movió más a la humanidad en la gráfica que ese fallecimiento. O sea, hay, digamos, una respuesta de la humanidad esperada ante un acontecimiento y una real. Por ejemplo, el ataque terrorista del 2013 en el famoso maratón de Boston, aunque solo murieron 3 personas, digo solo murieron, pero conmovió la opinión pública, realmente, muy fuerte. La muerte de Nelson Mandela, y así una cantidad. Bueno, el Instituto Matemáticas del Corazón está retomando eso, ese trabajo, y además le está agregando una cantidad de cosas que estábamos olvidándonos como seres humanos, y es el resto del entorno. Así que ahora es Proyecto Coherencia Global, que empieza siempre por la coherencia individual. Al estar una persona en coherencia, y mucho más en coherencia sostenida, ayuda a otros a estar en coherencia. Ese grupo ayuda a un grupo más grande, y así, como si fueran las ondas de un estanque cuando se tira una piedra, ¿no? Se hacen esas ondas y se va agrandando el círculo cada vez más. Conciencia y corazón. El corazón está conectado a un círculo de información mucho más amplio que nuestra propia conciencia individual. Por lo tanto, todas aquellas afirmaciones, lo siento de corazón, te amo con todo mi corazón, todo eso que se decía antes como un dicho popular, pues resulta que es cierto, es así. Y uno de los objetivos, de los grandes objetivos de vida coherente, es que las personas aprendan a pensar con el corazón. Es el primer taller que tenemos, se llama Pensar con el Corazón. Sería lo mismo que la inteligencia del corazón para el Instituto Matemáticas del Corazón en California. Y bueno, quiero decirles que ya lo último, le voy a dar 4 características de cómo se comunica el corazón con nosotros, para los que ya quieran empezar a practicar. Simplemente cierran los ojos, se concentran en la respiración de ustedes, no una respiración muy forzada, y sepan que el corazón se comunica con nosotros sin imponer nada ni tratar de convencer. Es el ego el que te trata de convencer. El corazón no impone ni convence, sugiere. De ahí que la cosa va tan lento, ¿no? Pero es la manera de ser del corazón. La otra característica es que toda información que viene del corazón viene junto a una sensación, a un sentimiento de certeza absoluta. Si yo no sabía si agarrar por el camino A, por el camino B, y el corazón me dice que vaya por el camino B, eso viene con una certeza absoluta. No es que empiezo a caminar por allí y empiezo con una duda, otra duda. Si empiezo con dudas, es que me equivoqué. Eso no viene del corazón, viene del cerebro. Certeza absoluta. Personalmente, yo tengo otro sentimiento, otra sensación que siempre está allí cuando pregunto al corazón, que es la sensación de que siempre lo supe. Y sí, en cierta medida siempre lo supe. Eso ya estaba en el campo de información cósmica, en el campo akáshico.
Y el corazón sabía lo que yo iba a preguntar antes que lo preguntara, ¿no? De alguna manera siempre lo supe. Y bueno, y la cuarta característica de la información del corazón es que puede intuir cosas que para el cerebro son imposibles. El cerebro no puede entenderlo, puede repetirlo con palabras, por ejemplo, pero no puede concebir conceptos como infinito, conceptos como atemporalidad, conceptos como no localidad, o una realidad donde no haya espacio. No puede concebir eso. Sin embargo, eso de lo infinito, de la temporalidad, de la no localidad, lo podemos intuir con el corazón. Como el cerebro no puede con la verdadera realidad, lo que hace, y esto lo dice la neurociencia, es un modelo de realidad. Nosotros no vivimos en la verdadera realidad, vivimos en un modelo de realidad. Esto lo dicen todos los neurocientíficos. Esto está asumido. Algunos dicen, incluso, puede ser que haya una verdadera realidad, pero nosotros no tenemos acceso directo. Y tienen razón, porque la realidad en la cual vivimos todos los días es un modelo fabricado por el cerebro, una maqueta de realidad. El cerebro no puede con la verdadera realidad. Entonces tenemos que tratar de seguir este tema lo más posible, porque así como estamos en desventaja en este juego. Me decían la otra vez, la vida es un juego, ¿para qué te preocupas tanto? Sí, pero es un juego al cual ya venimos perdiendo. Siempre estamos en desventaja. Entonces ya que venimos perdiendo, ya que ni siquiera nos permite ver la realidad del cerebro, busquemos por otro lado. Aquí lo tenemos, conciencia y corazón. Nos vemos el próximo jueves, pero antes nos vamos a ver el próximo domingo, como siempre, en el Dominguero, que a partir de ahora va a estar en Vimeo, ya no en YouTube. Que estén bien.